Le acabo de pedir, porque esto es importante, Jaime, lo que acabas de mencionar, que aparece en el New York Times, la nota acerca de Raimundo Ramos, este supuesto defensor de derechos humanos, ya respaldado por Leopoldo Maldonado, el presidente, el director de Artículo 19, esta organización en defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Y creo que con este respaldo de Leopoldo, del presidente de Artículo 19, se pone en riesgo a otro periodista, el periodista que destapó en la mañanera hace unos días quién era, desde su trinchera, precisamente este personaje de Tamaulipas. Y no pretendo meterme en una situación ahí muy fuerte, porque Tamaulipas está en el ojo del huracán por el secuestro de los ciudadanos estadounidenses, por el abatimiento de 5 personas, de 5 civiles, por parte de las Fuerzas Armadas. Y yo sí quiero rescatar esto cuando hasta el presidente le pregunta a Carlos Domínguez si estaba siendo protegido, si estaba siendo cuidado por las revelaciones que estaba haciendo. Este Raimundo Ramos, que aparece en el New York Times, es este mismo Raimundo Ramos que es denunciado en la mañanera por el colega de Nación 14, Carlos Domínguez. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado, porque se le va la vida a uno en medio de estos intercambios altamente políticos. Vamos a ver si escuchamos, si vemos, si escuchamos precisamente este caso de Raimundo Ramos, presunto defensor de derechos humanos, mientras estoy revisando, porque la acaba de enviar nuestra Ceci Vega, en la primera plana del New York Times, esto del espionaje en México, que eleva las preocupaciones sobre un estado militar. Así lo ponen en el New York Times, se habla de un caso y de este personaje. Si este es el espiado, existe la posibilidad de que se trate de un personaje con vínculos con el narcotráfico, no un defensor de derechos humanos. A ver si tienes la primera plana del New York Times, mi querido David, ahí en la parte de abajo, en la primera plana, a ver si le puedes hacer un acercamiento, mi querido David, en la parte de abajo, en donde aparece este tema, en donde aparece precisamente esta nota. Dicen en el New York Times que el espionaje en México eleva las preocupaciones de un estado militar. Bueno, el personaje al que se refieren, el miércoles pasado fue exhibido por Carlos Domínguez en la mañanera así. Hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente, lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo, pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder,
Me gustaría nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite poner en la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos, incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neobolarenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abran espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el cártel del Noreste, presidente. No sé si a ver, sí. Nada más que... Adelante. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Sí, bueno, la preocupación ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador, no le voy a poner el audio nuevamente, pero es este colega, este corresponsal, quien hace la denuncia en la mañanera. El presidente le dice, ¿tiene seguridad? Porque sabe de lo delicado del caso. Hoy aparece el tema en el New York Times por el supuesto espionaje que preocuparía por esta posibilidad del Estado militar. Bueno, pues en conferencia de prensa apareció Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, junto a este señor, Raimundo Ramos. Esto fue lo que dijo. Bueno, vamos a ver y escuchar a Leopoldo Maldonado, el presidente, le decía, de Artículo 19, lo tiene identificado como su video G, don David. Las siguientes exigencias, ponerlas sobre la mesa. La primera de ellas es que el cese inmediato del espionaje militar. No hay facultades constitucionales ni legales para que el Ejército ni la Marina realicen estas labores de inteligencia, mucho menos labores de intervención de comunicaciones. Tal como ya lo señalaba Luis Fernando, no hay una sola solicitud a la única autoridad que puede ordenar o que puede habilitar la intervención de comunicaciones, que es el Poder Judicial de la Federación. No hay. Ni faculta la Sedena para solicitarlo, mucho menos hay facultades para que un juez, una jueza pueda otorgar esa orden de intervención de comunicaciones. El cese inmediato es importante. Lo segundo es que el Congreso haga valer que efectivamente la autoridad civil está sobre la autoridad militar, es decir, que hay un control civil sobre las autoridades militares, se le llame a comparecer a la Sedena y se brinde información sobre estos casos y particularmente sobre la existencia que hoy se revela del llamado Centro Militar de Inteligencia. Tercero, como fue prometido por el propio presidente de la República el 4 de octubre pasado, se haga pública la información de las contrataciones entre Sedena y Comercializadora Ansúa. Ya existen los contratos. La propia Auditoría Superior de la Federación da cuenta de su existencia. El propio INAI ha ordenado su revelación. No hay más a dónde hacerse. Que se haga pública esta información y otra que pueda existir respecto a la contratación de software espía, en este caso Pegasus. Que se deje desde la institución militar, cuarta solicitud, cuarta exigencia,
que se deje de obstaculizar las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Quinto, no lo dejaremos de exigir, lo hicimos en aquel entonces y lo hacemos ahora, establecer un mecanismo internacional e independiente de investigación del espionaje ilegal en México. Es importante que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, pero también... Bueno, pues ahí están los dichos de Leopoldo Maldonado, Leo Maldonado, director de Artículo 19, esta organización internacional que se supone debe de defendernos. Con nosotros en algún momento fueron muy irresponsables, después tomaron en cuenta las amenazas en contra de Sin Censura y de miembros de nuestro círculo cercano, de esta familia. En su momento les agradecí, pero siempre he sido crítico de esta forma de pronunciarse, en unos casos sí y en otros no, por parte de Artículo 19. Ya que le he presentado esto, desde la denuncia de Carlos Domínguez en la mañanera, la preocupación del presidente por su seguridad, los dichos de Leopoldo Maldonado, le quiero leer un poco de lo que publica el New York Times, lo que publica Natalie Kitroff y Ronen Bergman, que son los periodistas que firman esta nota en el New York Times. El espionaje del ejército mexicano genera temores de un estado militar. Es la primera vez que surge documentación que comprueba que el ejército mexicano espió ciudadanos que intentaban dar a conocer algunas de sus acciones. Las Fuerzas Armadas de México espiaron a un defensor de derechos humanos y a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes, según consta en documentos, lo que brinda pruebas claras del uso ilegal de herramientas de vigilancia contra civiles por parte del ejército. Yo pregunto, ¿existe la posibilidad, por la denuncia que escuchamos en la mañanera, que estén buscando interceptar o espiar a un personaje que las autoridades en México creen que tiene vínculos con el narcotráfico? Porque eso ya cambia el panorama. Bueno, eso creo yo. Ya vamos a escuchar a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Durante años, dice el artículo del New York Times, el gobierno ha estado implicado en escándalos por el uso del spyware o un programa espía sofisticado en contra de una amplia gama de personas que se enfrentan a los líderes de México. Hay que aclarar, porque no lo hace el New York Times, que no en este gobierno, sino en el gobierno, sobre todo, de Enrique Peña Nieto, y con lo que ha salido en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, a mí nadie me lo contó, yo lo escuché, pues en tiempos de Calderón, ¿no? Para los expertos en vigilancia indican que esta es la primera vez que surgen pruebas documentales que comprueban de manera definitiva que el ejército mexicano espió a ciudadanos que intentaban dar a conocer sus fechorías. El Times publica esto que dice que con documentos y entrevistas se demuestra cómo el espionaje que mancilló al gobierno anterior ha continuado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que su gestión no llevaría a cabo este tipo de vigilancia que calificó de ilegal e inmoral. Las Fuerzas Armadas de México, indican los juristas, no cuentan con autorización para espiar a civiles, pero el ejército, que en el mandato de López Obrador se ha vuelto aún más poderoso, desde hace mucho tiempo ha hecho uso de esta tecnología de espionaje. ¿Qué piensan de